Pues para compartirles en la mañana de hoy los resultados de la más reciente investigación que ya el doctor Alfredo Marín Marín les comentó, la he titulado Lo que se espera de la educación virtual, un contraste entre teóricos, expertos y comunidades académicas. Esta ponencia es resultado de un proyecto de investigación institucionalizado en la universidad relacionado con la gestión de la calidad de la educación virtual, que se viene desarrollando desde el año 2019 y en todo el contexto de pandemia. ¿De dónde nace la idea o de dónde surge la necesidad de plantear un proyecto de investigación como estos? Realmente en nuestro país, y diría que en el contexto internacional, no estamos ausentes como de este contexto, y es que recientemente ha habido un auge de programas virtuales, tanto de pregrado como de posgrado, que se orientan a la formación en diferentes áreas de conocimiento. En el país, en el Registro Nacional de Registros, en el Registro Nacional del SNIES, llamamos nosotros nuestro sistema en donde se registran los programas académicos aprobados, se ha pasado del 2017 de tener 300 programas al 2020 en tener 805 programas completamente virtuales. Entonces, de esto nace la necesidad de empezar a revisar cuáles serían como algunos elementos que nos permitan garantizar la calidad de estos procesos de formación de programas con metodologías virtuales, dado que en nuestro contexto nacional los criterios que se aplican para garantizar la calidad de estos programas son exactamente los mismos que se aplican en otras modalidades de formación como la presencial y la educación a distancia. Entonces nosotros vemos allí una necesidad de empezar a reflexionar sobre cuáles serían unos criterios propios para este tipo de programas. Con base en eso, pues surge una pregunta de investigación, y es cuáles son las condiciones de calidad que deben tener los programas con metodología virtual, en particular los programas de posgrado, que es el área en donde nosotros, nuestro grupo de investigación y el equipo de trabajo, se ha desempeñado pues en la universidad en los últimos tiempos. A partir de allí planteamos un objetivo general, que es diseñar y validar una propuesta con condiciones de calidad a cumplir por parte de programas de posgrado con metodología virtual. Dentro de nuestros objetivos específicos están realizar un estado del arte sobre las condiciones de calidad de los programas virtuales, establecer elementos de la estructura que nos puedan delimitar como una propuesta de calidad para este tipo de programas, y establecer en esta estructura factores, criterios, características e indicadores de calidad. La metodología que seguimos fue de investigación documental e investigación basada en el diseño. Nosotros partimos de dos elementos teóricos que han sido como la base para toda esta reflexión en el estudio. La primera es la referente a educación virtual. Nosotros entendemos la educación virtual como un tipo de metodología, no solamente como una modalidad que utiliza herramientas digitales como un medio de interacción, sino también como un tipo particular de metodología, una manera particular de hacer las cosas. En esa perspectiva, pues entendemos que la educación virtual traspasa lo que tiene que ver con la incorporación didáctica de las tecnologías de información y comunicación, o sea, que busca dotar a la enseñanza del proceso de enseñanza-aprendizaje de este tipo de tecnologías que va muchísimo más allá y que se convierte en un proceso de formación integral. Estas tecnologías hacen parte de la formación integral, de manera organizada, intencional y dirigida. Y su integración está dada en un aspecto comunicativo que nos garantiza una interactividad a través de todos estos medios, pero también una interacción con los recursos digitales que tenemos en todo el proceso de formación. Aquí la idea de la educación virtual es eliminar esa distancia que tradicionalmente existe entre la postura del docente o del tutor y la postura de los estudiantes, es decir, tal cual lo determina Moore, como eliminar esas distancias transaccionales, de tal manera que pueda haber un acercamiento comunicativo e interactivo entre los actores del proceso. Obviamente está ubicada en el ciberespacio y por lo tanto desde la postura de Levi es desterritorializada y ubicua, es decir, es una formación que no tiene límites, fronteras y que puede estar en todas partes de acuerdo a donde estén,
los integrantes de la comunidad educativa. Aquí la idea es generar aprendizajes mediados por estos entornos virtuales y que estos entornos virtuales se conviertan en un protagonista más, en un rol, en un actor más dentro de todo el proceso de formación. A esto se suma el concepto de calidad. Nosotros lo entendemos desde varias perspectivas. Hemos encontrado que se entiende o como la satisfacción de los estudiantes frente a la efectividad de su proceso de formación, es decir, como el impacto que pueda tener en los estudiantes la formación. Otra perspectiva es medir la calidad por los resultados de aprendizaje, es decir, si esos resultados satisfacen las necesidades de los estudiantes, por la eficacia del proceso. De acuerdo a Marcinegui y Guaidín en el 2017, implica además una mejora continua en el programa, es decir, no se evalúa lo mismo un programa que está empezando, un programa que está en desarrollo, a un programa que ya está en etapa avanzada. Dentro del Consejo Nacional de Acreditación en nuestro país, en Colombia, se entiende la calidad como la distancia entre la manera como un programa académico de una institución de educación superior presta un servicio de formación y el nivel óptimo que se espera de esa formación. Aquí la idea es que hay unos atributos, de acuerdo al Ministerio de Educación Nacional, hay unos atributos que son dinámicos y que la comunidad académica puede construir para responder a las demandas de sus contextos particulares. Entonces, cobijados como por estas definiciones, nos dimos a la tarea de hacer revisión de algunos antecedentes sobre modelos que tengan como objetivo fundamental proponer algunos criterios de calidad para programas virtuales. Encontramos algunos de estos teóricos desde Mesa, Merrill Newell del 2014, Startux del 2014 también, Bernard y Eccles del 2015, Zapata, Boecher y Conrad del 2016, bueno, y otros teóricos más, frente también a otras propuestas de pronto un poco más actualizadas del 2017 de Marcinegui y Guaidín, en donde proponen la evaluación de calidad del propio programa, pero también la evaluación continua del programa. Frente a todo esto, nosotros encontramos algunos elementos comunes en estos antecedentes que se orientan solamente a evaluar programas virtuales, no programas a distancia, no programas presenciales, sino solamente con metodología virtual. Uno de esos elementos comunes es el interés por los materiales y los recursos didácticos que se utilizan en los medios, en los entornos de formación o en las aulas virtuales. Otro elemento común es la evaluación permanente de los aprendizajes de los estudiantes y por lo tanto también la calidad de las actividades de aprendizaje que se proponen en el proceso de formación para los estudiantes, los contenidos temáticos, los perfiles tanto de ingreso como de egreso de los estudiantes, pero también los perfiles de los docentes, la plataforma virtual y las metodologías de enseñanza. Esos encontramos como los elementos más comunes dentro de todo el proceso. La metodología de investigación, nosotros utilizamos dos enfoques. Un primer enfoque de investigación documental que se basa en la selección y delimitación del tema, el reconocimiento de fuentes y rastreo de información, la selección de documentación y la organización de esa información. A partir de esas etapas de investigación documental, nosotros hicimos el rastreo entre el año 2019 y 2020 con criterios de búsqueda de artículos resultados de investigación en revistas indexadas en los últimos 5 años. Nos dimos a la tarea de hacer esa revisión sistemática. Salieron 479 documentos, de los cuales fueron revisados teniendo en cuenta palabras claves, teniendo en cuenta que fueran efectivamente resultados de investigación, que propusieran modelos o criterios de calidad para la educación virtual. Se fueron depurando como esta base de datos y quedan, en fin, 33 documentos que fueron analizados dentro de todo este proceso. Todos esos documentos son realizados desde el punto de vista teórico e investigativo. A partir de esa revisión se hace un segundo enfoque de investigación basada en el diseño, en donde se desarrolla la solución, que es una propuesta de modelo con criterios de calidad de la educación virtual con base en el análisis de todos estos 33 documentos iniciales. Se hace la validación de esa propuesta mediante un método Delphi, una técnica Delphi con expertos y una aplicación además también con una comunidad académica que es la de la maestría en educación en tecnología.
Y finalmente se llega ya como a un documento de carácter final. ¿Cuáles fueron los resultados? Dentro de los resultados del análisis documental, les comentaba, se analizaron modelos de calidad, 23 de carácter teórico e investigativo y 10 documentos propuestos por organizaciones a nivel Colombia, pero también a nivel internacional, de organizaciones que están proponiendo modelos de calidad para verificar estos programas con metodología virtual. Un segundo elemento que fue la técnica Delphi. En esta técnica se aplicó, se hizo una selección a nivel nacional de 26 expertos, a nivel internacional de 5 expertos, de los cuales a nivel internacional aceptaron la invitación 12, a nivel nacional 13. Se les envía el modelo inicial propuesto que sale de todos los elementos teóricos y con base en ello se hace una encuesta digital para verificar la coherencia y la importancia tanto de los factores que se proponen como de sus características, y se cierra con un grupo focal de análisis e intercambio de información. Esta encuesta digital que se aplica a los expertos también es aplicada a la comunidad académica, un total de 51 estudiantes, 9 tutores o autores de contenido, 26 egresados y 3 administrativos. Esta encuesta digital es tipo Likert con 33 preguntas que se orientan a mirar la coherencia y la relevancia tanto de los factores como de las características propuestas. Este fue el modelo inicial, que fue el resultado como de todo el análisis de las propuestas teóricas e investigativas y todos los documentos de las organizaciones que les comenté, que se dividen en factores de calidad institucionales, entre los cuales están la articulación con el entorno y la capacidad para generar un proceso de innovación, la internacionalización, alianzas estratégicas e inserción en redes científicas y globales de conocimiento, el bienestar universitario, graduados y análisis del impacto del programa, y los recursos físicos, tecnológicos y la gestión administrativa y financiera. Dentro de la evaluación de calidad del programa en sí, se tienen en cuenta factores como el cumplimiento del programa con la metodología virtual y su coherencia con la misión y visión de la universidad, el factor de estudiantes, el factor de docentes, autores, tutores e investigadores, los procesos académicos y los lineamientos curriculares, y la investigación, la generación de conocimiento y la producción. Cada uno de estos factores e indicadores o características, perdón, que están puestas aquí, hacían parte de la encuesta digital, donde se les preguntó tanto a expertos como a la comunidad académica su opinión sobre la importancia y la pertinencia de estos factores y de las características que acompañan los factores. Encontramos cosas muy distintas y es precisamente ese el objeto como de la comparación, ¿no? De mirar que por una parte los teóricos están proponiendo algunos elementos interesantes de formación. Perdónenme un segundito. Por otra parte, la comunidad académica está pensando otra cosa, pero los expertos, que son las personas que están dirigiendo en la práctica programas con metodología virtual a nivel posgradual, tanto nacional como internacional, tienen una perspectiva diferente. Entonces, por ejemplo, estos expertos, solamente frente a la pertinencia de los factores de calidad, de los 10 factores que se proponían, colocan como los más relevantes los procesos académicos y los lineamientos curriculares, y cuatro elementos o 4 factores en el mismo nivel de importancia luego de estos procesos académicos, en donde están el factor de estudiantes, el factor de docentes, autores, tutores e investigadores, los recursos físicos y financieros, y la parte del cumplimiento y coherencia del programa con la metodología virtual y con la misión y visión de la universidad. Los factores que vieron menos pertinente fueron el factor de graduados y el análisis de impacto del programa, el de internacionalización que ustedes ven por aquí, exactamente con el mismo puntaje, el factor de bienestar universitario. Entonces esos fueron los factores que, según ellos, según los expertos, eran los menos pertinentes de evaluar. Hicieron algunas sugerencias. La verdad es que a finales del año 2019, sale un nuevo decreto en el país que reglamenta los elementos a tener en cuenta para asegurar la calidad de los programas.
Nuevamente se hace una visión general de estos factores de calidad que cobijan tanto a programas presenciales como a programas a distancia y a programas virtuales. Y se tienen en cuenta algunos elementos que son muy particulares para el nivel de maestría, que era el que a nosotros nos interesaba, y una resolución en el año 2020 también en este sentido que ya especifica algunos de esos elementos. Nos dicen el modelo debe ser acorde al modelo del Consejo Nacional de Acreditación del país. Le falta la articulación con algunos criterios a incluir y algunos elementos que son propios de la educación virtual. Es necesario incluir los procesos de aprendizaje. La verdad es que se empieza a hablar de resultados de aprendizaje, entonces nos hacen la sugerencia de incluir ese aspecto y de cambiar la articulación con el entorno y la capacidad para generar procesos de innovación por un elemento que es más generar respuestas a las necesidades del entorno. Esa es la visión de los expertos. Fíjense ustedes ahora la visión de la comunidad académica. La comunidad académica coincide con los expertos en dos elementos y es que le da muchísima en los tres elementos principales, los más pertinentes, pero no en el nivel de importancia. Mientras que los expertos dan más importancia a los procesos académicos y curriculares, la comunidad académica le da más importancia a los docentes, autores, tutores e investigadores como un elemento fundamental. Sin embargo, seguido muy de cerca por el factor de estudiantes y el factor de cumplimiento y coherencia del programa con la metodología virtual y con la misión y visión de la universidad. También se encuentra otro elemento. Fíjense ustedes, los procesos académicos se encuentran en quinto lugar de pertinencia con respecto a los anteriores. Y factores que no son pertinentes, aquí sí encontramos coincidencia en el factor de bienestar junto con los expertos. No estiman pertinente la comunidad académica, fíjense ustedes, los recursos físicos, tecnológicos y financieros y el factor de graduados e impacto con el medio. Cuando miran las características más relevantes, ellos dicen que una de las características más relevantes es precisamente la coherencia que tiene el programa, la metodología del programa virtual con la misión y visión de la universidad, el perfil de los docentes, autores de contenido y tutores que se contratan para hacer todo el proceso de formación y las relaciones e interacción entre el estudiante y el tutor. Dentro de las características menos relevantes estarían las actividades de bienestar estudiantil y, cosa curiosa, la producción científica de los graduados. Entonces, fíjense ustedes cómo dentro de los tres procesos hay elementos que son diferentes, hay tres visiones diferentes, que para nosotros dentro del proceso de investigación debíamos empezar a, a, a conciliar. Como resultado de todo esto, ya en las conclusiones, y después de hacer como un análisis tanto estadístico como de todos los aportes que se hicieron por parte de expertos y de comunidad académica, llegamos a la conclusión de incluir estos 8 factores. El primero es el cumplimiento del programa con la metodología virtual y la coherencia con la misión y visión de la universidad. El factor de estudiantes es un segundo factor muy importante. El factor de docentes, autores y tutores virtuales e investigadores, como ese elemento que nos permite mirar el perfil, mirar las calidades de la formación. Los procesos académicos, lineamientos curriculares y procesos de aprendizaje. Este es un factor, ese es un elemento que entra a formar parte importante de este factor. Para nosotros como maestría, pues obviamente dirigidos hacia la parte de formación investigativa, la investigación, generación de conocimiento y producción es un factor que sigue siendo importante, las relaciones con el entorno, ya no tanto aquí mirando los graduados y el impacto, sino las relaciones que se pueden establecer entre el programa, con el entorno, las soluciones a las necesidades y la capacidad para generar procesos de innovación, la interacción, las alianzas estratégicas y la inserción en redes científicas y globales, y finalmente los recursos tecnológicos y un elemento bien interesante que es la producción de contenidos virtuales. Ese sería como el modelo final que quedó pues ya de los factores de calidad, cada uno de ellos con sus respectivas características. Nosotros podemos mirar allí como 3 elementos interesantes a concluir. Primero, pues hay aquí un aporte que en nuestro país a la línea de investigación en la calidad de los programas virtuales, que es una línea poco trabajada. Realmente encontramos en el país solamente a nivel de investigación un trabajo en este sentido.
Entonces pensamos que ese es un aporte como interesante. Concilia esta propuesta elementos teóricos con elementos teóricos investigativos, no solamente en el ámbito nacional, sino también internacional, el sentir de la comunidad académica, que también es bien importante, y el marco normativo del país. Otra cosa que nos parece bien interesante son los elementos particulares de la metodología virtual. Y en los 2 últimos años en donde hemos asistido a todo el proceso en Colombia se ha llamado educación remota, por todo el contexto pues de pandemia y toda la emergencia sanitaria, consideramos que muchos de estos criterios de calidad que aplicamos para posgrado bien podían ser transferibles a lo que se está haciendo en otros niveles educativos, pero también en otro tipo de metodologías en donde toman elementos de las tecnologías de la información o elementos de metodologías virtuales para ser utilizados en procesos presenciales y a distancia. Eh, bueno, muchísimas gracias y quedo pendiente pues de todas sus preguntas.